y en esta sesión abordaremos el tema específico de la promoción horizontal, ¿sí? En la etapa número 2 que corresponde a las valoraciones, ¿sí? Dicho de otra manera, en esta etapa se va a realizar el examen y otra valoración que pudiéramos denominar como examen, pero que no precisamente lo es, o al menos no de opción múltiple, ¿sí? Aquí vamos a tratar de aclarar algunos puntos que todavía están así como que confusos, como que nos referimos al examen como tal, pero todavía no tenemos claro exactamente cuándo va a ser o cómo va a ser este examen o si nada más va a ser un examen. Esas son algunas preguntas que nos han hecho a lo largo de estos días, de estas semanas, y a partir de la presentación del día de hoy es que vamos a buscar esclarecerlas un poco, ¿sale? Bueno, les voy a compartir aquí mi pantalla. Ok. Y aquí vamos a iniciar, miren. Les decía, el tema que vamos a ver hoy específicamente de la promoción horizontal es el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. Y antes de pasar de lleno con el tema, me gustaría comentarles que aquí tendríamos que hacer una distinción, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy no es el examen de opción múltiple, ¿sí? Se va a realizar el mismo día, pero no es el de opción múltiple. Ahorita vamos a ver las características. Para empezar, el horario es diferente, la estructura es diferente y la manera de contestarlo es diferente. En términos muy simples, el día que nos toque realizar las valoraciones, vamos a realizar dos. Una que es el de aptitudes y conocimientos, que ese sí es por la mañana, y además de que es por la mañana, ese es el examen de opción múltiple. Una vez terminado el tiempo para este examen de opción múltiple, que va a ser por la mañana, viene este instrumento de valoración, ¿sí? Este instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas, que se realiza después del examen de opción múltiple. Es decir, en términos muy concretos, podemos hablar de que son dos exámenes, uno por la mañana de opción múltiple y uno por la tarde que es de respuesta de preguntas con respuesta abierta, ¿sí? Ahora, dicho esto, y vuelvo a repetir, hay que poner mucho cuidado al momento de conectarnos el día del examen, porque bueno, va a ser a distancia, pero hay que poner muchísima atención. No se vayan a quedar, por favor, con la idea de que nada más es uno por la mañana o uno por la tarde. Son dos valoraciones, insisto. Una en la mañana a partir de las 8 y otra a partir de la 1 de la tarde, horario de Chihuahua. Si ustedes no están en Chihuahua, entonces verifiquen que en qué zona horaria se encuentran, en qué entidad de la República se encuentran. Traduciéndolo a otros horarios, es a las 9 de la mañana, hora del centro del país, y el otro es a la 1 de la tarde, hora del centro del país. Ahorita vamos a ver esos detalles, pero lo primero que quiero que quede claro es que son dos valoraciones distintas, ¿sí? Y perdón la reiteración, pero me parece que es de suma importancia que lo tengamos presente, porque a estas alturas todavía como que genera cierta confusión y bueno, ¿cuál examen? ¿Y qué es un examen? ¿Es de opción múltiple o es abierto? Bueno, son los dos, ¿sí? Los dos se van a aplicar el mismo día, eso sí. Bueno, dicho esto, compañeros y compañeras, ahora sí, repito, hoy nos vamos a enfocar al que es con preguntas de respuesta abierta, al instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las características de esta valoración? De esta valoración, primero, que es a partir de tareas evaluativas. Es decir, les van a solicitar a través de un planteamiento o a través de una pregunta que ustedes describan, que contesten a partir de dicho planteamiento. Si ustedes tienen que producir esa respuesta, no va a ser de opción múltiple. Ahorita vamos a ver las características de dicha respuesta, pero ustedes va a ser de manera autónoma. Tienen que producir el texto. Luego, van a hacer hasta 15 preguntas abiertas en la plataforma. Les van a aparecer del lado izquierdo las preguntas, los planteamientos y del lado derecho un procesador de textos mediante el cual ustedes van a tener que teclear la respuesta a lo que les están solicitando. ¿Sí? Y bueno, lamento decirles que en este caso no aplica el sí porque sí, o el está bien, o el de acuerdo, porque hay un mínimo de caracteres y un máximo de caracteres, ¿sí? Ahora, estas preguntas en función de qué van a hacer, pues básicamente se van a contestar a partir de la reflexión sobre la práctica.
¿Cuál práctica? Bueno, pues ya depende si son docentes, si son directivos, supervisión, ATP. Eso depende de la función que tengan, de educación especial, de educación física. Dependiendo la función que ustedes tengan, la función que ostenten, entonces va a ser la reflexión que van a realizar sobre su práctica, ¿sí? Esto es importante también mencionarlo. No se trata de algo ajeno, sino de lo que ustedes debieran realizar o debimos realizar durante nuestro trabajo cotidiano. Ahora, estas respuestas y las reflexiones no parten de la nada, ni son descontextualizadas, ni tampoco van a partir de supuestos, ¿sí? Van a partir sí de la reflexión de su práctica, pero con base en los perfiles profesionales. Estos perfiles profesionales están distribuidos en dominios, ¿sí? Ahorita voy a basarme únicamente, para omitir algunos tiempos, voy a basarme únicamente en los perfiles profesionales del docente frente a grupo, ¿sí? Ahora, el docente frente a grupo, aquí tengo el enlace y el documento lo van a encontrar de esta manera, ¿sí? Está en la página de Lusicam. Aquí tengo este ejemplo para que se den una idea. El documento se llama Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Escolar en la Educación Básica. Ese es el nombre del documento y después ya viene perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnico-pedagógica, directivo y de supervisión escolar. En este documento aparecen todos. No los vamos a ver uno por uno porque, bueno, nos llevaríamos mucho tiempo, pero aquí encuentran independientemente de cuál sea su función, ¿sí? Déjenme, les comparto el documento para que lo puedan ver así de manera más clara. Miren, este es el documento que ustedes van a encontrar, ¿vale? Es este, y en este archivo ustedes van a encontrar de todas las funciones, ¿vale? Ahí les voy a dejar el enlace de cualquier manera y ya cuando subamos el video a YouTube y a Facebook, ahí también les vamos a colocar el enlace. Ahora, me voy a regresar a la presentación y aquí en la presentación les puse un breve ejemplo retomando la función de docente y técnico docente. Y aquí vienen los dominios, ¿sí? El dominio de los docentes, el primero dice así: una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las preguntas que ustedes van a responder como docentes frente a grupo van a estar basados en estos dominios, ¿sí? No se las van a, sí van a reflexionar, sí van a recordar, pero no van a ser a partir de un sistema educativo que no está vigente o de un programa de estudios que no está vigente. En este caso, si hablamos de principios filosóficos, éticos y legales, no vamos a basar esas reflexiones en leyes que ya están desfasadas, por ejemplo, la del servicio profesional docente o algunas anteriores. Entonces, la reflexión que tendremos que realizar es a partir de este documento que es el que nos rige actualmente. En este caso, pues hablamos de los dominios, ¿sí? Y el dominio número 2. El dominio número 2 nos dice: una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Y aquí, compañeros y compañeras, va la primera sugerencia que quiero hacerles, ya sea independientemente de cuál sea su función. Hablamos de estas tres categorías: inclusión, equidad y excelencia. Son las tres categorías que, si bien es cierto, no son privativas de la nueva escuela mexicana, pero sí son características y las hemos escuchado nombrar mucho a partir de la política educativa vigente, ¿sí? Inclusión, equidad, excelencia. Nadie se queda rezagado, nadie se queda atrás y nadie se queda afuera, ¿sí? Entonces, la reflexión que ustedes van a realizar sobre las preguntas que les van a solicitar dentro de la plataforma para esta valoración, no pierdan de vista que van a tener que contestarlas a partir de estos criterios, a partir de estas palabritas, de estas palabras: inclusión, equidad y excelencia, y bajo los lineamientos normativos y legales que tienen que ver con lo vigente, ¿sí? No con leyes anteriores. Y perdón que insista, pero esto es sumamente importante. Ahora, el siguiente dominio, que es el que tenemos aquí, el dominio número 3, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. En este caso, vuelvo a repetir, estos dominios corresponden a la función docente. Por tanto, si en una de las preguntas les solicitan
que indiquen cómo crean ambientes para que sus alumnos y alumnas alcancen el aprendizaje. Bueno, pues ustedes tendrían que basarse en esto precisamente, en que ustedes como maestras o maestros deben de crear ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Es decir, dichos ambientes que no nada más tienen que ver con la parte física, con los carteles, con las bancas, tienen que ver también con el ambiente de respeto, de tolerancia, de empatía y demás, tendrían que ustedes que reflexionar a partir de su práctica, a partir de su experiencia y enlazarlo con los dominios. Ahora, aquí les voy a invitar de verdad a que revisen el documento que les comenté hace unos momentos, porque estos dominios tienen criterios, ¿sí? Y cada uno de los criterios les va a especificar más a detalle a qué se refiere el dominio con esto de ambientes favorables para el aprendizaje y la participación, ¿sí? En cada uno de los dominios hay más especificaciones y esos son los que ustedes tendrían que revisar antes de presentar la valoración, ya sea la de opción múltiple o esta que es de preguntas abiertas, ¿sí? Enseguida tenemos, compañeras, compañeros, el dominio número 4. En el dominio número 4 nos habla de una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Ok, si le solicitan a ustedes, tú como docente, ¿cómo le harías o cómo le haces para participar en proyectos dentro de tu escuela? ¿O cómo se plantean los proyectos? ¿O cómo te relacionas con la comunidad? ¿O qué harías en una comunidad que tiene determinada problemática? ¿O qué has hecho? Entonces, ustedes tenían que revisar el dominio 4 y los criterios específicos donde nos indica lo que nosotros como docentes frente a grupo, lo que nosotros como directivos, ATPs o supervisores o supervisoras tenemos que hacer a partir de lo que nos marca la normativa vigente, ¿sí? En este caso, pues bueno, ahí en el dominio número 4, en el documento de perfiles, dice, el maestro que participa y colabora lo tiene que hacer de esta manera y de esta otra manera, ¿sí? Insisto, no lo leímos todo porque es un documento no digamos muy amplio, pero sí se requiere un análisis personal y autorreflexivo para ver, bueno, a ver, yo cómo contestaría si me preguntan que cómo me relaciono con la comunidad y después se van al dominio y revisan, es que entonces le tengo que hacer de esta manera. Esa es la idea de mostrarles los dominios en cuanto a la función de docente a manera de ejemplo para que también las otras funciones puedan regresarse un poco a lo que le corresponde en el documento y a partir de eso, con base en los criterios, ir organizando algunas respuestas, algunas reflexiones que al momento de ya llegar al examen, al momento de contestar con un texto libre, entonces ya tengan elementos que han practicado, que han ensayado, que han reflexionado y que no nos agarren de sorpresa y que ahí les van las preguntas de respuesta abierta y escríbanle. Y ahorita vamos a ver a cuánto equivale 700 caracteres mínimos, porque ese es otro asunto. Hay quienes somos muy concretos para redactar, para teclear, y en 3 renglones ya dijimos lo que teníamos que decir. Bueno, pues la plataforma en este caso no va a funcionar de esa manera. Si ustedes no escriben al menos 700 caracteres, la plataforma no les va a dejar avanzar a la siguiente pregunta, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto, la sugerencia encarecida es que regresen a los dominios, que los revisen y que a partir de esos dominios se autoanalicen y digan, a ver, yo como asesor técnico pedagógico tendría que hacer esto de acuerdo con el dominio número 3. ¿Lo estoy haciendo? Si la respuesta es sí, entonces nada más reforzar y ensayar cómo contestaría a partir de eso. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué me falta para poder realizar eso? ¿Sí? Ese es el ejercicio que buscamos organizarles en función de este ejemplo con los docentes. Ahora, para la valoración, ambas valoraciones van a ser la misma fecha, el mismo día. La diferencia es el horario, ¿sí? En este caso, la fecha de la valoración, dependiendo su función, es esta. Si ustedes son docentes o técnicos docentes de secundaria, de educación física, de inglés o de educación artística, su examen lo van a realizar el 2 de julio, ¿sí? Si ustedes son docentes de inicial, de preescolar indígena, de educación especial o telesecundaria, el examen es el 3 de julio. Si ustedes son directores, coordinadores, supervisores y ATPs o ATPs,
Entonces, ya sea de inicial, de preescolar indígena, de primaria, primaria indígena, secundaria, telesecundaria, educación especial o educación física, en este apartado es el 3 de julio, el sábado, si la memoria no me falla. Ahora, si ustedes son docentes de primaria o primaria indígena, entonces su examen es el 4 de julio, que es el domingo, insisto, si la memoria no me falla. Ahora, estas son las fechas que están hasta el día de hoy, 24 de junio, ¿sí? De cualquier manera, les recomendamos ampliamente que estén al pendiente tanto del correo que registraron, de los 2 correos que registraron en la plataforma del Proyecto Venus, como también específicamente del Proyecto Venus, porque muchas veces las fechas tienden a modificarse o las horas también tienden a modificarse. Una semana antes o 2 semanas antes, entonces ahorita estamos ya en puerta casi para el examen, pero de cualquier manera pueden sufrir modificaciones, ¿sí? Lo que hoy es vigente, tal vez la siguiente semana ya no. Esto es lo que está vigente ahorita, estas fechas, ¿sí? Pero de cualquier manera les invitamos a que estén pendientes de su correo, a que revisen la guía, a que revisen el Proyecto Venus más a detalle y ahí podrán enterarse en tiempo y forma de cuándo les toca. Por lo pronto, si nada cambia, estas son las fechas para las valoraciones, tanto la de opción múltiple como la de respuestas abiertas, ¿sí? Ahora, ¿a qué hora va a ser esta valoración de la que estamos hablando específicamente hoy? Miren, el horario de la valoración, aquí está, y esta la extraje hace apenas unos minutos, hace 30 minutos, 40 minutos. Es la última que está vigente hasta hoy, 24 de junio, ¿sí? Es a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5, hora del centro del país. Y aquí subrayé Chihuahua. Chihuahua es de la 1 de la tarde y hasta las 4 de la tarde, horario del estado de Chihuahua, ¿sí? Repito, esta es la segunda valoración. No olviden presentar la primera, que es la de opción múltiple, pero ahorita les muestro nada más esta, porque estamos hablando específicamente de esta valoración, no porque sea la única, son 2, así que hay que tener mucha atención en ese detalle también. Por favor, verifiquen también que la hora sea de su zona horaria, ¿sí? Porque ha ocurrido, y bueno, en ese punto, pues sí tendríamos que decirlo, a algunas personas se confunden de zona horaria y en lugar de entrar aquí en Chihuahua a la 1, entran a las 2 y ya perdieron una hora de tiempo que bien pudieron aprovechar. Y luego, si además de eso le agregamos que yo no soy tan bueno para la redacción, no soy tan buena para teclear e inspirarme y sacar de mi ronco pecho 50 páginas, pues entonces aquí se dificulta un poquito más, porque ahí todo es producción propia, ¿sí? Esto también hay que ponerle mucha atención. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la valoración? ¿Sí? De esta de preguntas con respuesta abierta. Primero, pues la pantalla tiene que estar completa. Si ustedes presentaron examen de promoción vertical, ya saben de qué les estoy hablando, ¿sí? Toda la pantalla se cubre y ustedes no pueden, bueno, sí pueden, pero lo recomendable es que no la minimicen, que no se salgan de la pantalla completa, porque si ustedes se salen, tienen posibilidad de volver a ingresar, ¿sí? No hay ningún problema, al menos no para el examen, y esto aplica para las 2 valoraciones, para el examen de opción múltiple, pero también aplica para el que estamos ahorita analizando, que es la valoración con respuestas abiertas. Ahora, la pantalla completa ahorita la vamos a ver en el simulador y vamos a ver qué pasa cuando nos salimos de esa pantalla completa. Dentro de la pantalla también les va a aparecer el tiempo restante, ¿sí? Les van a aparecer, por ejemplo, te quedan 3 horas o te quedan menos de 2 horas, te quedan menos de 1 hora. Y ya cuando les reste media hora, si es que llegan hasta ese punto, ya el reloj ya no se va a quitar, ahí se va a estar permanente hasta que se les termine el tiempo si es que esto llegara a pasar. Ahora, aquí viene lo interesante, compañeros y compañeras. Bueno, no sé si interesante, preocupante, lo que les alivia, dependiendo cuál sea su estilo. Porque el texto libre debe tener entre 700 y 2000 caracteres. Y nos rompemos la cabeza, caray, ¿y cuánto es eso si el procesador de textos que tengo, Word o el que tengan, me dice las palabras, pero no me dice los caracteres? Bueno, pues aquí, ahorita les voy a mostrar un ejemplo del aproximado de texto ya visualmente, que debe de tener poco más de 700 caracteres, 900 caracteres por ahí andamos.
Y luego, la otra característica, a diferencia de otras valoraciones anteriores como la planeación argumentada o los proyectos de intervención, aquí en esta no hay posibilidad de copiar y pegar. Y eso se los aseguro, porque entré al simulador y lo intenté y no es posible. ¿Sí? Eso, por favor, ténganlo bien presente. Y de ser posible, vayan practicando. ¿Sí? De ser posible. ¿De qué vamos a ir practicando? Bueno, pues de lo que nos toca hacer desde el punto de vista de los dominios y de los criterios, dependiendo nuestra función. Ahora, además de que no se puede copiar y no se puede pegar dentro de la plataforma, tampoco hay retroceso entre preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes no cumplen en una pregunta los 700 caracteres mínimos, entonces no podrán avanzar a la siguiente pregunta. Si se estancan en la 2, ahí se van a quedar hasta que terminen la 2. Ahí nos quedaremos hasta que ya de ahí le pongamos muy, o lo que ustedes gusten, hasta llegar a los 700 caracteres, ¿sí? En este caso, lo que les recomiendo nuevamente es practicar desde antes, en medida de que ustedes se vayan acoplando a esta dinámica del texto libre. Ahora, en el sentido de que no hay retroceso, así como no pueden avanzar si no terminan una pregunta, una vez que la terminen y avancen y confirmen de que ya están seguros y seguras que así se quede el texto, entonces tampoco podrán volver a esa pregunta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya contesté mi pregunta, ya me aventé mis 1000 caracteres, 1500 o los que me salieron, ya le di confirmar y ya me tomaron la foto donde ya me van a valer yo que soy yo y luego que ya está la respuesta y todo. Bueno, pues ya no puedo regresarme a esta pregunta que ya contesté. Que ya me acordé, ay, me faltó ponerle que también apliqué 5 instrumentos de evaluación. Pues no van a poder regresarse. Así que lo que contesten, eso es lo que se va a quedar. Lo que ustedes le den del siguiente, ya no van a poder regresar. Esa es la otra característica. Y esta también aplica para el examen de opción múltiple. Una vez que ustedes le dan avanzada a la siguiente pregunta, ya no pueden regresar y ya no pueden corregir, aunque ya se acuerden de la respuesta. Muy bien. Estos, compañeras y compañeros, es un extracto del documento de perfiles, ¿sí? Y tiene 903 caracteres, ya los conté, no se crean, no los conté uno por uno, pero sí verifiqué que fueran esos en el procesador de textos, con una opción que ahí aparece, ¿sale? Aquí miren, todo esto que ustedes ven aquí son 903 caracteres. Para algunos será mucho, para algunos o algunas será poco, algunos dirán, no, pelada, en más échenme otros 2, pero nada, el límite son 2000, así que tampoco se vayan a explayar tanto. Esto es, compañeros, compañeras, lo que tendrían que teclear. Vuelvo a repetir, no se puede copiar y pegar. Entonces, ustedes tendrían que desde su ronco pecho, a ver, yo creo que es esto, esto y esto. Trabajo de esta manera, los proyectos los abordo así, así, así. Me parece que la inclusión es útil, es muy importante por esto, esto y esto. Esto, más o menos, es lo que ustedes tendrían que teclear. ¿De acuerdo? Ahora, hay preguntas de ejemplo que vienen en la guía. En la guía está directamente extraída de la página de la UCICAM. Es la guía oficial y la guía vigente hasta hoy, ¿sí? La pregunta o el planteamiento que en este caso tienen de ejemplo es este. Y dice así: describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase de su escuela y explique la manera en que interviene para atenderlo. A ver, aquí vamos analizándolo, ¿sí? Y aquí en este punto es donde nos vamos a detener un poquito más para tratar de compartirles algunas herramientas que les van a servir, o que esa es la idea al menos, que les puedan apoyar para contestar, para producir el texto de respuesta. Primero, dice aquí, describa un problema de convivencia. Es decir, no van a describir precisamente un problema de aprendizaje, tampoco van a describir un problema entre docentes ni un problema entre directivos y docentes. Van a describir un problema de convivencia habitual. ¿Y dónde debe ocurrir ese problema? Ah, pues en los salones de clase de su escuela, ¿sí? Parece muy simple y parece muy obvio lo que les estoy comentando, pero de la manera en que ustedes interpreten el planteamiento depende bastante en sobremanera, ¿sí? Que ustedes contesten o no de manera adecuada, ¿sí?
porque si su respuesta no está pegada a lo que les están solicitando, entonces ahí puede haber dificultades, porque de entrada estaríamos mostrando que nuestra comprensión lectora no está tan desarrollada como debiera. Y segundo, pues tal vez los nervios nos van a traicionar, porque a veces leemos cosas por otras por el simple hecho que estamos estresados, estresadas o nerviosos. Entonces, aquí lo primero es identificar qué nos están solicitando. Aquí, ¿qué nos solicitan? Pues que yo describa un problema de convivencia habitual en los salones de la escuela. Y luego, además de eso, también tengo que explicar la manera en que intervengo para atenderlo, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer memoria. Este proceso tiene que ser rápido. Ustedes van a hacer memoria. A ver, ¿qué problemas he tenido en mi salón? Pues resulta que varios grupos de estudiantes dentro de mi salón regularmente tienen rencillas porque son de familias que de afuera de la escuela tienen problemas y aquí adentro se traslada. Bueno, ¿este es un problema habitual en los salones de clase, me pongo a pensar, o es nada más de manera aislada? Aquí está el otro secreto, habitual, que sea constante, ¿sí? Una vez que identifiquen el problema, entonces sí, a ver, ya expliqué que mis estudiantes de cuarto grado tienen una dificultad entre hombres y mujeres porque viven en una comunidad que se caracteriza por un machismo recalcitrante y por lo tanto los papás y mamás le dicen a los niños que las niñas son las que tienen que barrer y eso genera muchos problemas porque hay niñas, bueno, ustedes se acordarán mejor que yo de las circunstancias que viven en su salón. Una vez que ya tienen el problema, ahora tengo que explicar así de manera puntual, de manera precisa, cómo es que intervengo para atender ese problema. Ojo, aquí no nos dice que tengo que explicar cómo lo resolví, porque ese tipo de problemas difícilmente se resuelven así con una sola cosa. ¿Cómo lo atendí? ¿Sí? No cómo lo resolví, porque eso es muy difícil. Y aquí, ojo con los verbos que se utilizan. Primero me dice que describa el problema, es decir, así de manera sencilla. Pero después me pide que explique la manera en que interviene. Son dos situaciones distintas y que implican procesos diferentes. Describir es plantear la situación y miren, así está el asunto. Y explicar quiere decir, lo que pasa es que aquí yo lo resolví de esta manera porque considero que es más adecuada por esto, esto y esto. Estoy explicando. No nomás estoy diciendo, pues sí, ya lo atendí. No, estoy explicando cómo le hice para atenderlo. Ojo con los verbos, ojo con lo que nos piden. Ahora, este es un ejemplo de un planteamiento que nos muestra la guía. Sin embargo, también nos muestra un ejemplo de una respuesta que pudiera ser adecuada en términos de que está respondiendo a lo que se solicita. Y aquí, compañeros y compañeras, me voy a permitir leerlo. Dice así, las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Ahora, aquí también vamos a detenernos en las argumentaciones y en la respuesta que está aquí. Ojo, las y los estudiantes. No dice los estudiantes ni los alumnos. Se refiere a las y los estudiantes porque estamos hablando de que la educación, de acuerdo a la política vigente, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, es incluyente y parte de esa inclusión, desde luego que debe de respetar la perspectiva de género. Entonces, aquí tenemos las y los estudiantes provienen de entornos familiares muy diversos. Ojo también en esto. Está reconociendo el docente o la docente, según quien responda, que las y los estudiantes provienen de entornos diferentes y que probablemente ahí surge el problema, ¿sí? Dice, algunos alumnos y alumnas viven situaciones de violencia verbal en su casa, lo que puede afectar el modo en que se dirigen y tratan a sus compañeros. Está haciendo inferencias el docente a partir de lo que está observando, ¿sí? Y a partir de lo que conoce de sus estudiantes. Los problemas que detecto como frecuentes son burlas que hacen las riñas o los niños sobre las características físicas de sus compañeros o sobre las participaciones en clase. Estas bromas pueden provocar un ambiente hostil en el que algunos estudiantes se sientan ofendidos y les cueste más trabajo integrarse en las actividades escolares. Hasta aquí, compañeras y compañeros, en este párrafo cumplimos esta parte de aquí. Describa un problema de convivencia habitual en los salones de clase. Por tanto, en este pequeño párrafo ya tenemos la descripción. Nos dice de qué se trata, lo que se imagina que puede ser la causa, y además de eso, él nos describe qué provoca precisamente este problema. Ahora, después de que ya nos muestra esto, compañeros y compañeras, el mayor peso se lo da precisamente
a esto de acá, explicar la manera en que interviene para atenderlo. Ahí se le dedica más texto y vamos a ver cómo es que asimila esa explicación, cómo es que plasma esta explicación. Dice, para intentar solucionar este tipo de problemas, lo primero que intento hacer es hablar con las chicas y los chicos, nuevamente perspectiva de género, que hacen estas bromas o burlas. Si es posible, en el momento en que sucede el incidente, los llamo para señalarles el problema. Pero si no se puede, busco un espacio para hablar con cada uno cuando se encuentren más tranquilos. Aquí está hablando de mediación, está hablando de analizar la situación y además de que analiza la situación, está buscando solución, bueno, atenderlo a partir del diálogo, no del castigo, no del te voy a sacar del salón, te voy a mandar a la dirección. ¿Y a qué nos remite eso? ¿De qué se acuerdan, compañeros y compañeras? Pues de los documentos que hemos revisado, donde nos dice que se debe de privilegiar el diálogo, que no se debe de castigar de manera punitiva, que la solución no es mandarlos a la dirección, todo eso, ¿sí? Recuerden los documentos que hemos revisado, que han ustedes revisado, y aquí, básicamente, luego me vienen a la mente algunos de ellos que hemos analizado. Dice, después organizo dinámicas y reuniones para hablar sobre el tema del respeto hacia los demás, para que, de manera grupal, todos reconozcamos las razones por las que es importante tener un buen trato con cualquier persona y más aún con los que convivimos en el mismo espacio. Ojo, el docente o la docente no está evidenciando a nadie. Aunque no son todos y todas quienes están en la problemática de convivencia, aquí la docente o el docente está realizando una dinámica grupal, está incluyendo a todos y todas sin evidenciar, sin señalar, sin decir, mira, es que tú eres el que está provocando esto, tú eres la que incita a este tipo de conductas. No, se está trabajando de manera grupal, de manera integral, de manera inclusiva y además bajo la premisa del diálogo, sin señalar a nadie. Y estos puntos son muy importantes a analizar, a revisar, porque esta es la manera en la que ustedes pudieran contestar a partir de sus reflexiones. Desde luego, sus reflexiones son muy valiosas. Solo hay que agregarle ciertos puntos que ustedes dan por hecho porque así lo hacen. Pero la persona que les lea no sabe cómo ustedes trabajan, ni sabe cómo atienden sus problemáticas. Entonces hay que darles pistas y más que pistas hay que ser lo más explícita que se pueda. No dejen cosas al aire que digan, pues es que eso es lógico que tengo que usar el diálogo. Pues sí es lógico, pero la persona que les lea no sabe que ustedes utilizan el diálogo. Entonces hay que decírselo, hay que escribírselo. A veces esta estrategia me da buenos resultados, pero otras requiero del apoyo de mis compañeros docentes o incluso de la directora para que hablemos con las familias. Aquí otro punto que me remite a ciertos documentos también. Dice, a veces la estrategia me da buenos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces está evaluando su estrategia. Esto quiere decir que al evaluar su estrategia se da cuenta de que a veces funciona, a veces no, algunas acciones funcionan, a veces no. ¿Y qué pasa cuando no funcionan? Bueno, requiero el apoyo de mis compañeros docentes. ¿Por qué? Pues porque los alumnos, independientemente del grado en el que cursen, son alumnos y alumnas de toda la escuela. No nada más del maestro de cuarto, no nada más de la maestra de segundo. No, son de toda la escuela, incluyendo desde luego a la directora, que es quien en este caso se menciona. Y volvemos a lo mismo, para que hablemos con las familias, diálogo, no se dice para expulsar al niño, para suspender, para avisar a la familia que su hijo o hija está causando problemas y por lo tanto tienen que corregirlo. No. Nuevamente, privilegia el diálogo. Esto me ha dado mejores resultados porque así se establecen acuerdos de convivencia, ¿sale? Acuerdos, no olviden eso, el reglamento ya no está vigente. Ahorita son acuerdos de convivencia. O se puede prestar ayuda especializada. ¿Qué pasa si la situación escapa de nuestras competencias? Pues aquí está muy claro. Se presta ayuda especializada a algunas alumnas o alumnos que lo necesiten. Esto quiere decir que el docente, la docente, el colectivo, la escuela, el apoyo, están trabajando de manera sinérgica, de manera colaborativa, para atender una problemática que es de la escuela, no de cierto niño, no de cierto grupo, ¿sí? En este punto, recapitulo, diálogo, ¿sí? Inclusión, ¿sale? No dejamos a nadie afuera, colaboración, no señalar, no discriminar
¿Y a qué le suena todo esto? Pues desde luego a lo que les comentaba hace un momento, que tiene que ver con la inclusión, con la excelencia, con el diálogo, desde luego, ¿sale? Toda esta respuesta la podemos analizar a la luz de la nueva escuela mexicana, de los postulados de la nueva escuela mexicana, y embona perfectamente, con prácticamente todos los aspectos. Desde luego, esto tendríamos que realizarlo y ver, bueno, este es el estilo de la persona que lo redactó, ¿cómo lo redactaría yo? ¿Cómo le pudiera hacer yo? Y pueden hacer incluso ejercicios con este mismo planteamiento, desde luego sin copiarlo, ¿sí? Sin copiarlo, pero ¿cómo lo plantearían ustedes? ¿O cómo le han hecho para resolver esta situación? Bueno, este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, que es una pregunta ya más directa y que tiene que ver sí con lo educativo, desde luego, pero con un ámbito, un asunto un tanto hacia otro camino, dice así. Es una pregunta directa. ¿Considera que los proyectos interdisciplinarios promueven la creatividad y la perseverancia? ¿Por qué? Aquí checamos el planteamiento, ¿sí? Aquí vemos, miren. Considera que los proyectos interdisciplinarios promueven la creatividad y la perseverancia, y aquí nos vamos a acordar. A ver, yo me acuerdo que en el programa de estudios 2017, que es el que viene en las fuentes bibliográficas para el examen, para la valoración, ahí pues habla de proyectos y habla de la cuestión de la interdisciplinariedad que promueve la creatividad. Sí, sí habla de eso. Entonces mi respuesta no puede ser que no. Mi respuesta debiera ser que sí, porque eso es lo que yo creo, porque así lo establece el programa. Ahora, aquí el problema no es si sí o no, aquí es sí o sí. Aquí el detalle es, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces? ¿Por qué ustedes consideran que los proyectos interdisciplinarios promueven la creatividad? Y ya se empiezan a acordar cuando aplicaron proyectos, lo que le llevan en el programa, lo que dice también el dominio que corresponde a este apartado, lo que dicen los criterios, lo que han trabajado, todo lo que han revisado, todo lo que han vivido, las experiencias, cómo les ha ido. Ah, sí, es que en el proyecto trabajamos varias asignaturas y así las y los estudiantes que son un poquito mejores o más fuertes en cierta asignatura, en ciencias naturales, por ejemplo, entonces apoyaron a quienes no lo son tanto en español. ¿Por qué? Porque el proyecto traía de las dos asignaturas y viceversa. Y entonces, ¿por qué promueven la creatividad? Ah, pues porque para empezar el proyecto involucraba que las y los alumnos diseñaran una maqueta. Esa maqueta tendría que ser a partir de determinado tema, pero no era el único producto, ¿sí? ¿Y por qué la perseverancia? Porque tuvieron que hacer varios ensayos para que les quedara el producto final como ellos y ellas querían, ¿sí? Estoy hablando de ejemplos así muy al aire, muy así superfluos si ustedes quieren, pero la idea es esa, que antes de la valoración, antes de ese día, ustedes a partir de los ejemplos que nos dan en la guía, puedan analizar, desmenuzar qué es lo que les están preguntando o qué es lo que les está pidiendo a la luz de los documentos que ya revisaron. Ahora, vamos a ver cómo nos sugiere o cómo nos muestra el ejemplo la guía que respondieron. Dice, ojo, aquí hay un autoanálisis y una autorreflexión. Aunque en mi escuela lo hacemos poco debido a que somos pocos maestros y maestras, las lecturas que he revisado al respecto y mi experiencia personal me hacen pensar que la interdisciplinariedad promueve la creatividad, ya que las y los alumnos tienen que analizar la información, interpretarla y organizarla para elaborar un trabajo que contemple los enfoques o planteamientos propuestos por varias disciplinas, lo que seguramente los llevará a generar algo novedoso. Aquí podemos analizar varias cosas y nos da una luz bastante interesante y nos da ciertas pautas, ciertos caminos que debemos de seguir, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquí en esta parte dice, pocos maestros y maestras, ¿sí? Podemos discutir filosóficamente, éticamente, legalmente, qué involucra la perspectiva de género y qué involucra el decir maestros y maestras. Podemos tener opiniones diversas, ¿sí? Y lo podemos discutir y lo podemos debatir. Sin embargo, para esta valoración, la recomendación es que lo hagan de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando desde la nueva escuela mexicana, porque es inclusiva y porque además tiene perspectiva de género. Debe tener esa característica de perspectiva de género, ¿sí? Hasta aquí podemos analizar eso. También analizamos que dice, bueno, yo sé que los proyectos son muy buenos, ¿sí? Pero en mi escuela, pues todavía no los llevamos a cabo tan así.
Eso estoy reconociendo desde mi experiencia, estoy reflexionando que son buenos, pero que en la escuela no los llevamos tal cual. Entonces, respecto a la perseverancia, no estoy segura. Considero que si la o el alumno tienen pocos conocimientos de una disciplina y de otra sabe más, la tarea de integrarlos le puede resultar complicada y terminará haciendo un trabajo con el enfoque predominante de la disciplina en la que tiene más conocimientos, ¿sí? Esto es una no crítica, pero sí una reflexión, un autoanálisis respecto al trabajo interdisciplinario. Aquí es muy importante comentarles algo. No hay una pregunta de acuerdo con la guía, de acuerdo con la convocatoria, no hay una respuesta, perdón, que sea el molde o que digan, esa está bien. No hay una. Por ejemplo, si la maestra fulanita escribe que sí, que lo interdisciplinario es lo máximo y que lo ha trabajado y lo sustenta, está correcto o está bien. Si el maestro sutanito dice, no, es que a mí lo interdisciplinario, como aquí la maestra dice, tengo mis dudas porque pasa esto, no es que esté equivocada, simplemente cómo lo sustenta, cómo lo explica, cómo dice, yo digo que no por esto, me funcionó más esto otro. Ok, pero sin salirse de lo que les está solicitando la pregunta. También dice aquí, también es posible que la alumna o alumno se dé por vencido y decida no hacer el intento o terminar la tarea, ya sea porque no sabe cómo hacerlo, le cueste mucho trabajo o bien porque no tenga el material que requiere. Sin embargo, creo que si los maestros y maestras vamos integrando un poco a poco conocimientos de diversas disciplinas para abordar un solo tema, podemos lograr que los mismos estudiantes vean otros caminos y luego se fortalezca su perseverancia. En resumen, considero que la perseverancia no se relaciona con la interdisciplinariedad, sino con una guía adecuada para resolver cualquier problema. En contraste, considero que la interdisciplinariedad sí fomenta y se relaciona con la creatividad. ¿Pueden verlo? Aquí en ningún momento mencionaron que los proyectos no son adecuados. Aquí el punto de discusión fue precisamente la cuestión de lo interdisciplinario, ¿sí? Y ahí la maestra argumenta y por tanto, insistir, no hay un molde exacto de respuesta, sino que ustedes debieran sustentar su respuesta de acuerdo a su experiencia, a su reflexión, pero no escribir nada más. No, es que yo no estoy de acuerdo con lo interdisciplinario porque está mal. Pues no se vale sí porque sí, no porque no. Y de preferencia evitemos cantinflear de que yo digo que por esto sí es, pero tampoco es, pero resulta que lo interdisciplinario sí está bien, pero a veces no, porque depende de la circunstancia y del contexto. Pero pues, ¿cuál circunstancia? ¿Cuál contexto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Estos son los dos ejemplos que retomé de la guía para mostrárselos, para analizarlos así de manera muy rápida, muy sencilla. Espero que el ejercicio que realizamos aquí de analizar parte por parte cada una de las preguntas de los planteamientos y de las respuestas que nos muestran ahí en la guía les pueda ayudar, primero, a identificar las palabras clave de lo que solicitan y segundo, a identificar que, insisto, no hay respuestas molde ni hay una clave que diga tengo que responder esto, pero el hecho de que no exista una respuesta molde no significa que no debemos basarnos en ciertas cosas. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana y lo que implica la inclusión, la excelencia, el diálogo, la mediación y más diálogo y más mediación y más inclusión, ¿sí? Eso no lo pierdan de vista. ¿Por qué? Insisto, porque es la política educativa vigente y porque con base en eso nos van a evaluar la cuestión de las respuestas que nosotros plasmemos ahí. ¿Sale? Muy bien. Ahora, vamos a lo siguiente. En este punto, así como hay un simulador para el examen de opción múltiple, para respuestas de opción múltiple, ¿sale? También hay un simulador para estas respuestas que son desde lo autónomo, que son de redactar, ¿sí? Ahora, ese simulador está disponible en la guía, pero de cualquier manera también se los vamos a poner tanto en YouTube como en Facebook para que tengan ahí acceso luego. Le voy a dar clic aquí. Caray, me pasé por... ¿Dónde está? Aquí está. Le doy clic. Válgame, me regresó otra vez. Ahora sí, esta es la buena, miren. Ándele, ahí está. Les voy a compartir aquí esta pestaña
Es más, miren, voy a hacer otra cosa. Voy a regresar aquí a la llamada un momento y en lugar de una pestaña les voy a compartir la pantalla completa para que ustedes puedan ver de manera más amplia el proceso que voy a llevar a cabo. Ahora sí, miren. Les comentaba que al dar clic en el enlace que les vamos a compartir, nos aparece esta ventana. Algunos y algunas de ustedes ya la conocen. La utilizamos antes del examen de promoción vertical. Y pues bueno, tiene sus diferencias en cuanto al contenido, en cuanto a la estructura y la dinámica, pues básicamente es lo mismo. Aquí le vamos a dar donde dice continuar. ¿Dónde está? Ok, aquí tengo esta aplicación para acercar un poco este asunto. Miren, aquí le vamos a dar clic donde dice continuar. ¿Sale? Una vez que lo hicimos, aquí también les invito a revisar la cuestión de las especificaciones técnicas que tenemos ahí en el grupo de Facebook y en el canal de YouTube. Me parece que es la sesión 13, o no recuerdo. Ahí la buscan, por favor. Así dice, especificaciones técnicas para el examen, ya sea de promoción, horizontal o vertical o admisión, porque ahí mostramos cómo hacerle para darle los permisos a la cámara para que pueda funcionar. Como yo ya tengo configurado mi computadora, entonces ya aparece aquí mi imagen. Miren, aquí la pueden ver. ¿Sale? Ahora, ya que la estamos viendo aquí, lo siguiente que tenemos que hacer, tanto en el simulador como ya en el examen, ahorita estoy en el simulador, le voy a dar clic aquí donde dice para capturar. Le doy clic. Bueno, me agarro ahí medio sonriendo, pero ustedes pueden seleccionar esa, le voy a dar confirmar captura y me va a abrir esta ventana. ¿Sale? Ok, ahora ya que estoy aquí, me dice, estará disponible dentro de tantos segundos. Mientras les voy platicando que así como la estamos viendo aquí, así exactamente va a aparecer en el examen, ¿sí? Para que se vayan familiarizando. Igual, así como aparece del lado izquierdo, en esta parte también, en algunos casos, en la gran mayoría de los casos, sobre todo por el número de personas que vamos a presentar la valoración de promoción horizontal, pues nos vamos a tener que esperar un momento o un ratito para que nos puedan asignar un lugar, ¿sale? Esto es porque hay varios servidores, porque ahí tendríamos que esperar, pero no es mucho lo que tienen que esperar. Una vez que ya termina la espera, entonces ya podremos ingresar. Y una vez que ya aparezca la pantalla, que es la que tenemos aquí, aquí les voy a comentar también un punto muy importante. La CURP, así como el folio y la contraseña, es sumamente importante que la tengan escrita en un papel, porque insistir, no les va a dejar copiar y pegar. Con anticipación, 1 o 2 días, un día o un rato antes, pero ahí su CURP y su folio y la contraseña ténganlas a la mano en un papel para que aquí la puedan teclear. Ahorita voy a teclear mi CURP. 0221 HC. Listo. El folio, ahorita le puedo poner el que yo quiera. Miren, le voy a poner 8888. Y la contraseña ahorita ni siquiera me la va a pedir. Pero el día del examen, pongan su folio correcto. Verifiquen que sea ese, por favor, porque hay gente que se ha quedado fuera por el folio, porque el folio no es correcto. Revísenlo varias veces. Y luego le vamos a dar clic aquí en ingresar. Una vez que ingresamos, aquí tenemos, miren, de este lado está el planteamiento, del lado izquierdo. Y del lado derecho no están las opciones múltiples, ¿sí? Aquí tenemos, compañeras y compañeros, el procesador de texto que nos va a decir, ah, caray, y aquí como, miren, aquí arriba, como es el simulador, me dice, te restan 2 horas para concluir. Este ejercicio está hecho precisamente para eso, para que yo me familiarice, para que ustedes se familiaricen con la dinámica del instrumento, de la aplicación, de la plataforma, ¿sí? Ahora, en este punto, ustedes tendrían que escribir, yo ahorita no lo voy a hacer, no, porque no terminaría, les digo, son 700 caracteres, y una vez que ya avanzaron, en la parte de aquí abajo, ahorita no está, pero en cuanto ustedes comienzan a escribir, en la parte de abajo les aparece esto, miren. A ver si me deja trabajar, sí me dejó. Aquí está, 720 y 2000 caracteres. Entonces, como yo no llevo mínimo 720, que en la guía decía 700, entonces todavía no me aparece aquí de confirmar respuesta. ¿Por qué? Porque pues, no estoy ni cerca, miren, aquí nada más le puse eso.
Pero una vez que ya haya terminado, aquí les va a aparecer habilitado el botón de confirmar respuesta y les va a tomar una foto con su cámara. Y aquí este punto es muy importante también. Su cámara tiene que servir sí o sí. Si no sirve su cámara, su examen está cancelado. Así de sencillo. Si la de su computadora, la que tienen integrada, no funciona, consígase una externa, porque es obligatorio que tengan cámara. Una vez que terminaron las hasta 15 preguntas, que aquí me dice que son 20, pero en el documento, en la convocatoria, dice que son hasta 15, vamos a dar clic aquí en la parte de arriba, donde dice terminar instrumento. Le doy terminar instrumento. Y aquí me dice, oye, tienes 20 preguntas sin responder. No podrás agregar ni cambiar nada. ¿Deseas finalizar? Y yo le digo, no, ya mejor cancelo, porque ya me dio miedo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen movimientos bruscos o empiezan, lo saca el sistema, le saca el sistema, o se desean levantarse, estirarse o ir al baño o cualquier cosa? Bueno, pues lo más recomendable es que se salgan de aquí del navegador, pueden hacerlo y después volver a ingresar. Pero si ustedes lo sacan o por accidente se salen, les va a aparecer así. Y les va a decir, has realizado una función no autorizada en el navegador y por seguridad hemos cerrado tu sesión. No se paniquen, no lloren todavía, no griten, no se jalen el cabello, porque van a poder volver a ingresar hasta 10 veces. ¿Sale? Aquí le vamos a dar donde dice continuar y nuevamente vamos a iniciar el proceso. Nos tomamos la foto, confirmamos captura, esperamos a que nos asignen y todo el proceso que ya vimos. ¿De acuerdo? Ok. Insistir. Por favor, no dejen de lado el simulador. Revísenlo, chéquenlo, verifiquen que su computadora tenga los permisos necesarios, verifiquen que la plataforma les aparezca la imagen ahí con la cámara, revisen su cámara y ahí en la sesión que les platicaba de especificaciones técnicas, les compartimos herramientas para verificar si su computadora, así como su cámara, son aptas para poder realizar la valoración, ¿sí? Ahí viene específicamente qué revisar y también viene específicamente cómo hacerle para saber si su cámara cumple o no con el requisito. Muy bien, me regreso a la presentación entonces. Ya que estamos aquí en el simulador, aquí me salió un poco borroso, pero le tomé una captura aquí al simulador. Así les va a aparecer una vez que ya hayan completado al menos los 700 o 720 caracteres de la valoración de la respuesta que les están solicitando. Les va a aparecer así. Tu respuesta cumple con la cuenta de caracteres especificada y le van a dar confirmar respuesta. Una vez que confirmen respuesta, entonces voltean a la cámara y de preferencia con el mismo semblante con el que se tomaron la primera fotografía cuando ingresaron al examen. ¿Sí? Voltean a ver a la cámara con el mismo semblante y bueno, una vez que hagan eso, van a avanzar a la siguiente pregunta y pues ya no van a poder regresar, ¿sí? Ahora, otra cosa, no se permiten los lentes de sol, no se permiten las cachuchas, los sombreros. Si van a usar lentes, nada más de estos como que tienen graduación, si no, no son permitidos porque les pueden cancelar el examen. Y bueno, las recomendaciones concretas, compañeras, compañeros, así, para la valoración, que es la segunda de ese día, la de respuestas abiertas, la de texto libre, son estas. No son las únicas, pero son las más concretas que podemos hacerles. Primero, revisen o retomen, mejor dicho, los aspectos esenciales de la nueva escuela mexicana. ¿Sale? Aquí, de preferencia, por citar un ejemplo, ya no hablemos de educación de calidad, porque eso es de la política educativa anterior, hablemos de educación de excelencia. Por citar un ejemplo, de ser posible, si así ustedes lo deciden, perspectiva de género, inclusión, no discriminación, resolución de conflictos a partir del diálogo, ¿sí? Prevención, colaboración entre docentes. Los alumnos y alumnas son de todos y todas, no nada más del de sexto, no nada más de la maestra de quinto, son de todos y todas y por lo tanto las problemáticas involucran a todos y todas. ¿Alguien abrió su micrófono, perdón? No, continúo. Ok, lo siguiente que les vamos a encargar así, pero de verdad, ahorita todavía estamos a tiempo. Revisen el perfil profesional que les corresponde. Y en función de los criterios que ahí están establecidos, pregúntense, ¿yo estoy haciendo esto? En mi caso, como asesor técnico pedagógico, ¿en verdad estoy apoyando a partir de los principios legales, filosóficos y éticos de la Constitución y de la nueva escuela mexicana?
Si la respuesta es no, entonces, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para así hacerlo, para así lograrlo? Si la respuesta es sí, entonces puedo basar el texto que voy a producir a partir de esas reflexiones, a partir de mis vivencias, y desde luego, tampoco se trata de poner pura perfección, pero sí de reflexionar, ok, estoy de esta manera, pero me parece que podría estar mejor de esta otra forma, ¿sí? Lo siguiente que les vamos a sugerir también es reflexionar sobre la experiencia propia, lo que han vivido, los 2 años de servicio, los 5, los 20, los 30, los 30 y los que sean, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a ustedes a reflexionar, les va a ayudar a ustedes a orquestar sus respuestas de mejor manera y además, pues, ¿quién va a saber mejor que ustedes cómo les ha ido en cuanto a la experiencia docente o la función que desempeñan? Aquí el secreto es enlazar esa experiencia que ustedes ya tienen, las vivencias que ya tienen, con los postulados esenciales de la nueva escuela mexicana, con la inclusión y con esta situación. Además, y esto no es tarea sencilla, pero estoy seguro que ustedes pueden, además de identificar lo que les están pidiendo, sean precisos y precisas. Aquí está, miren, en el último punto. Responder de manera precisa. Si les están solicitando que describan la problemática de convivencia, describan eso. Hasta ahí. No se avienten sí, la escuela se encuentra ubicada en una localidad donde una vez el expresidente Felipe Calderón acudió y resulta que ahí dijo que la violencia y que las muertes eran un daño colateral y sí, de acuerdo que a partir de ese entonces surgió el protocolo de seguridad escolar y no, ¿qué les están preguntando? ¿Qué se les están solicitando? Eso contesten, ¿sí? Lo que les están solicitando nada más, porque pueden pasar dos cosas. Primera, van a escribir 3,000 caracteres, pero no van a dar respuesta o no vamos a dar respuesta a lo que nos solicitan. Segunda, tampoco sean tan concretos y concretas que no cumplan los 700 caracteres, ¿sí? Es un balance bastante interesante, es así como que un nivelar, aquí, o sea, sí respondo, pero tampoco tan extenso, porque si no me paso, pero tampoco tan concreto que ni siquiera alcance los 700 caracteres, ¿sí? Suena un ejercicio difícil, pero precisamente por eso se los platicamos, porque nos interesa que ustedes lo puedan practicar y que además les vaya de lo mejor en esta valoración, ¿sale? Bueno, hay muchísimo más material que pudiéramos comentarles, pero de manera concreta y porque ya nos queda poco tiempo para la valoración, esto es lo que rescatamos que nos parece más pertinente, más esencial y pues van a decir que como les estoy diciendo, pero de verdad, esta es una de 2 valoraciones y esta empieza a la 1 de la tarde, hora de Chihuahua. Pero hay otra que empieza a las 8 de la mañana, hora de Chihuahua, y esa es la de opción múltiple. Son dos valoraciones, ¿sale? Y bueno, ya que nos relajamos, ya que presentamos las 2 valoraciones, la de opción múltiple, descansamos, comimos y presentamos la que es de texto libre. Ok, ahora sí, nos relajamos, nos sentamos, nos ponemos a ver tele o leer lo que les guste hacer y esperar al 30 de agosto para que salgan los resultados de todo el proceso de promoción horizontal.